¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Había una vez un lugar de ambientes e historia. Nuestro resumen dice así: el ambiente narrativo consiste básicamente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. Puede referirse a un lugar real o imaginario, pero abarca mucho más que el espacio físico en el que se mueven los personajes. Es el contexto entero, llamado también marco narrativo, de los sucesos del relato, incluyendo la época. Los tipos de ambiente narrativo son los siguientes. El ambiente físico se refiere al lugar concreto, geográfico o local, donde ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido como la sala de estar de una casa o la celda de una prisión, pero también un bosque o un país, la Francia de Luis XVI, por ejemplo. El ambiente psicológico es el ambiente narrativo, también puede tener un componente psicológico. Tiene que ver con el marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes y sus acciones. Por tanto, este ambiente narrativo no es estable, varía con el decurso de los acontecimientos. Puede ser de alegría al principio y de tristeza al final, o viceversa. Podemos encontrar un ambiente narrativo de tensión, de conflicto permanente, de drama, o bien relajado, tranquilo, etc. Y finalmente, el ambiente sociocultural. Las características sociales y culturales de la historia también aportan al ambiente narrativo un componente específico. Si, por ejemplo, los personajes se caracterizan por ser de una familia burguesa y religiosa, será muy diferente a otra narración con personajes extraídos de los bajos fondos o de un ambiente proletariado o sindical, de lucha y reivindicación. Todos esos factores inciden en la historia y la condicionan. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada ¿Debo o tengo? Ese es el dilema. En esta ocasión aprenderás a operar con las reglas de los signos de los números enteros para sumar o restar. Aprenderás nuevo significado para los signos más y menos, lo cual depende de su uso. En la primaria, el signo más lo conoces para la operación de adición de números. Por ejemplo, la expresión 3 más 5 es igual a 8. Ahora en secundaria también sirve para indicar que un número es positivo y puede o no estar escrito. En el ejemplo de 3 más 5, podemos decir que el 3 es positivo o más 3. El 5 es positivo o más 5 y el 8 es positivo. Por otra parte, en la primaria el signo menos para la operación de sustracción de números. Por ejemplo, en la expresión 9 menos 7 es igual a 2. Ahora en secundaria también sirve para indicar que un número es negativo, y aquí sí es necesario que esté escrito a la izquierda del número. Por ejemplo, menos 7. Los números a los que se les antepone el signo más se llaman números positivos, y a los que se les antepone el signo menos se conocen como números negativos. Otro ejemplo es la expresión más 2, que se lee como 2 positivo, o también se representa sin signo positivo, como 2. Para puntualizar, no es lo mismo el signo más, en este caso, que el signo operador de la adición, y la expresión menos 2 se expresa como 2 negativo. No es lo mismo el signo menos, en este caso, que el operador de resta o sustracción. Dos números son opuestos o simétricos si en la recta numérica están en la misma distancia del cero, pero con signos opuestos. 5 positivo y 5 negativo son opuestos, y por lo tanto son simétricos. Para sumar y restar números positivos y negativos, analiza dos actividades. Primero, interpreta y relaciona los números negativos como algo que debes. Por ejemplo, debo un peso y represéntalo como menos 1. Por otra parte, los números positivos, interprétalo como algo que tienen. Por ejemplo, tengo un peso y represéntalo con más 1. Realiza algunos ejercicios, haz la representación de las operaciones en tu cuaderno de matemáticas. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de historia, titulada Ideas que transformaron el mundo, las revoluciones industriales. Nuestro resumen dice así: los niveles de vida durante la revolución industrial. Dos tendencias han surgido en relación con este tema, la pesimista y la optimista. Los historiadores pesimistas sostienen que los trabajadores disminuyeron su nivel de vida durante los primeros tiempos de la revolución industrial. Afirman que los salarios bajaron, que las condiciones de trabajo en las fábricas eran más penosas que en los talleres artesanales o en el campo, que en las fábricas trabajaban 14 o 15 horas diarias mujeres y niños de corta edad, que las ciudades eran insalubres y la población de los barrios obreros vivía hacinada en sus hogares. La escuela pesimista sostiene, pues, que el aumento de la renta nacional durante las primeras décadas en la industrialización benefició exclusivamente a los capitalistas y a las clases medias.
La tendencia optimista mantiene que puntos de vista contrarios, admitiendo que el nivel de la vida de los trabajadores era muy bajo. Algunos historiadores piensan que salarios subieron, que las condiciones de trabajo en las fábricas eran similares a las que antes existían en los talleres y hogares campesinos, donde también hombres, mujeres y niños trabajaban muchas horas, que la mortalidad disminuyó en las ciudades pese a su insalubridad. La primera revolución industrial inicia a mediados del siglo XVIII y se caracteriza por la producción mecánica, vías férreas y la utilización de vapor como fuente de energía para las máquinas. La segunda revolución industrial inicia a mediados del siglo XIX y en ella destaca la producción en masa, la utilización de energía eléctrica, la llegada de la línea de ensamblaje y otras innovaciones como el teléfono. Ya en el siglo XX comienza la tercera revolución industrial con acontecimientos como la producción automatizada, la electrónica y las computadoras. Finalmente, en lo que va del siglo XXI, nuestro siglo, se habla ya de la cuarta revolución industrial, misma que estamos construyendo, caracterizada por la robótica, la mecatrónica y los sistemas de comunicación inteligente, entre otras cosas. Ahora ya sabes cuántas revoluciones hemos tenido a lo largo del tiempo y cuáles son sus características principales. Se denominó Revolución Industrial al proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, y es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales que desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa. La primera invención que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor. El reto de hoy es el siguiente: completa tu línea del tiempo de las ideas que transformaron el mundo, el liberalismo, la industrialización y la revolución industrial. Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Soy, pienso, siento y hago a través de mi sexualidad. Identificarás las manifestaciones de la sexualidad en la adolescencia, con el fin de que las reconozcas y puedas tomar decisiones asertivas y responsables en tu entorno a tu sexualidad. Es probable que ya hayas escuchado o leído testimonios como lo siguiente: tengo un fuerte problema de acné en la cara, los pantalones ya no me quedan, ya no soporto a mi hermana mayor y no quiero que vengan por mí a la escuela, tuve un hijo a los 13 años, todo cambió e incluso dejé de estudiar. ¿Qué te provocó oír y o leer un testimonio como el último? ¿Asombro? ¿Miedo? ¿Angustia? Los cambios físicos, emocionales, cognitivos que vives como adolescente te hacen único. La nueva forma de relacionarte con los demás influirá en tu comportamiento y te abrirá a nuevas formas de exploración de ti mismo y de tu entorno. Te enriquecerá como persona, pero a la vez puede provocar dudas e inseguridad y hacerte vulnerable, pues podrías llegar a involucrarte en situaciones que ponen en peligro tu integridad y tu desarrollo personal. El mejor antídoto para prevenir situaciones riesgosas es el autoconocimiento o conocimiento de ti mismo. Por eso es muy importante que conozcas acerca de la sexualidad. La OMS, o Organización Mundial de la Salud, define a la sexualidad humana como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida que abarca el sexo, el género, el erotismo, el placer, la intimidad, la orientación sexual y la reproducción. La sexualidad se manifiesta de manera diferente en cada etapa de la vida, por lo que no es lo mismo la sexualidad de un niño que la de un adolescente o la de una persona adulta. Tiene relación con la satisfacción de las necesidades sexuales, pero ningún acto de la sexualidad es solo biológico. En ella están presentes también las emociones, los afectos y la forma en que establecemos relaciones con las demás. En síntesis, la sexualidad tiene aspectos fisiológicos propios de cada sexo y de comportamientos relacionados con la satisfacción de necesidades sexuales y afectivas. La sexualidad es el resultado de la integración de 4 dimensiones a las que también se les denomina componentes o potencialidades: la afectividad, el género, el erotismo y la reproductividad. ¿Has reflexionado por qué ahora te identificas más con tu grupo de amigos que con tu papá o tu mamá? ¿Sabes a qué se debe? Ello se debe al deseo de ampliar tus relaciones, de hacer nuevos amigos y de encontrar nuevas personas con las que te identifiques. Es común que así sea en la adolescencia, y esas conductas se deben a la afectividad. A lo largo de la vida desarrollamos la capacidad de diferenciar los afectos y de mostrarlos de manera distinta a cada persona. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada ¿Cuál es el campo de estudio de la tecnología? Nuestro resumen dice así: el día de hoy revisarás el papel de la tecnología en la sociedad de acuerdo a su área de estudio y manejo de manera general, así como el desarrollo de la tecnología en la sociedad y la adaptación de las técnicas. Asimismo, identificarás la importancia del estudio de la tecnología para la vida cotidiana y la satisfacción de necesidades. Al escuchar la palabra tecnología, ¿qué viene a tu mente? ¿Para qué crees que sirve? ¿Piensas que existe solo en un sector productivo? ¿Qué importancia tiene en tu vida diaria? Todos estos cuestionamientos se resolverán durante el desarrollo del tema. La técnica es el objeto de estudio de la tecnología y es la que nos permite crear objetos y desarrollar procesos a través de diversas acciones. Por otra parte, la técnica involucra varios elementos. Entre ellos está el conjunto de acciones que realiza una o más personas al manipular un objeto con la finalidad de transformar procesos o productos. Las acciones a las que nos referimos son las estratégicas, las instrumentales y las de control. Veamos en qué consiste cada una de ellas.
Las acciones estratégicas se refiere a la creatividad y a los conocimientos que permiten alcanzar un fin, esto es, considerar las diferentes soluciones mediante la toma de decisiones. Las acciones instrumentales implican el análisis de los materiales, equipo o herramientas para elegir las más adecuadas al utilizar con base a un propósito. Y finalmente las acciones de control, que son acciones que deben realizarse para alcanzar el objetivo planteado, es decir, la valoración del producto. Para que lo comprendas mejor, te presentamos algunos ejemplos de la aplicación de estas acciones. Todo empezó con el descubrimiento del fuego, hace muchos años, pero no sabía cómo crearlo ni cómo usarlo. Nuestros ancestros lo habían visto cuando un rayo encendía ramas y hojas secas. En esta época las personas eran nómadas y consumían los alimentos crudos. A finales del siglo XIX se diseñó y comercializó la primera estufa de leña de uso doméstico. Con el paso de los años llegaron las estufas de gas, las eléctricas y en la actualidad existen en el mercado estufas digitales que te permiten ver tus redes sociales a la par que sigues una receta en la pantalla de la estufa. El reto de hoy es el siguiente. Lee el siguiente texto del autor Ray Bradbury. Cuento, eran morenos y de ojos dorados. Un pequeño grupo colonizador de Marte se instala en el planeta rojo, huyendo en parte de una posible guerra en la Tierra. Cuando este estalla y los terrestres se quedan solos y aislados en el planeta, se darán cuenta de que Marte les deparará otra asombrosa sorpresa. Se verán forzados a vivir de lo que producen, convirtiéndose poco a poco en seres de una civilización extinta, de piel morena y ojos dorados, perdiendo el recuerdo de quienes fueron una vez. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.